Eh, estuvo bueno para hacer esto. Primero, que nos encontremos siempre está bueno, que nos encontremos en la presencialidad siempre está bueno, pero además me pareció que estuvo bueno desde varios sentidos, ¿sí? Porque no solo yo puedo visualizar qué cosas pudimos ir como aproximándonos o qué cosas se van apropiando y qué cosas hay que empezar a como a revisar, sino que ustedes mismos también empiezan a visualizar cómo hay que relacionar, cómo se empiezan a relacionar algunas ideas, porque a veces en la virtualidad, si bien avanzamos y podemos hacer como más exposición, es más difícil que todos puedan estar atentos o activos o por distintas circunstancias o por distintas variables que entran a jugar, y digamos, ahí pueden darse cuenta un poquito mejor cómo van apropiándose, o no, o cuando hicimos construcciones equivocadas, que eso también puede darse, ¿sí? ¿A ustedes qué les pasó? ¿Les pasó algo? ¿Sintieron que era ¿Puedo lo decir mismo? algo? Sí, por supuesto. No, más que nada para los chicos que estábamos atrás, No que creo escuchaban. que estábamos, bueno, estaba Joana, estaba Fernanda, Toby, creo que Martín también. Por ahí queríamos tratar de aportar algo a la clase cuando usted preguntaba algo y bueno, por ahí teníamos que estar gritando o lo decían los chicos de la comisión B al mismo tiempo, entonces como que quedábamos ahí medio atrás en ese sentido. Quedaron como en el fondo. Sí, Sí, éramos profe, yo muchos. opino también. Éramos muchos. Eso Éramos Sí, es muchos. porque más que nada, por ahí alguno quería aportar algo y bueno, tenía que estar gritando o levantar la mano y por ahí otra chica o chico de la otra comisión levantaba la voz y bueno, dejamos que hable porque no era la idea tampoco andar peleando ahí por decir lo mismo. Nos vamos a pelear. No, cierto, éramos muchos. La juntada de las comisiones no resulta porque son muchos. Pero bueno, como primera instancia y como primer encuentro estaba bueno aprovechar el espacio de la presencialidad que era posible. Y por otro lado, digamos, también tengo que reconocer que hubo compañeros que no podían estar, ¿sí? Al ser presencial, se comunicaron conmigo y les era imposible, digamos, por la organización familiar y por lo que les representaba, también no podían estar. Entonces eso también hay que contemplar, y lo vamos a tener en cuenta. Digamos, nosotros con la intención de generar un espacio de presencialidad que no sea tampoco como la primera vez, un choclazo de cosas, ¿no? Y presentar al profe y demás. Pero bueno, para los próximos encuentros, cuando sean de esta naturaleza y que se dé la posibilidad, la idea es avisarlo con un poco más de tiempo para que, por ejemplo, se puedan organizar mejor y que sea por comisión claramente para que se pueda aprovechar mucho mejor la posibilidad de intervenciones de cada uno de ustedes. Pero, más allá de todas estas variables que sí está bueno reconocer y sí está bueno que nos atravesaron, sí me parece que se pueden como sacar algunas cosas, digamos. El ejercicio fue como movilizador, los movilizó, no esperaban trabajar didáctica ese día, o encontrarse con los conceptos de la didáctica, no esperaban que... Cambió los planes. Sí, los desconcerté un poco, pero estaba bueno porque los moviliza y era lo que realmente estaban sabiendo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar a mí me da un parámetro de por dónde seguir, que de hecho ahora es lo que vamos a hacer. Pero sí tomo esto que dicen ustedes, que por supuesto está bueno dividir para hacer ese tipo de dinámicas, no sé cómo lo trabajaron con el profe de psicología, pero si es para hacer este tipo de dinámicas donde intentamos ser más, de donde todos participen, necesitamos que seamos menos. Para hacer una clase expositiva, por ahí sí, no hay problema
que sean todos juntos. Bien, dicho todo esto, vamos a arrancar. Metámonos de lleno en lo que nos toca. Nosotros habíamos quedado en el texto de Basabe, en el audio que compartía Daniel Brailovsky, trabajando acerca del concepto de enseñanza. Vamos a intentar como retomar algunas cosas de la didáctica y profundizar algunas cosas del texto de Basabe y Coles sobre la enseñanza, y ya después de este encuentro les voy a proponer una serie de actividades o de tareas en donde pongamos en juego los conceptos trabajados, ¿sí? La idea es que por ahí hagamos una pequeña actividad sobre algún video, después una actividad sobre, o en un foro, después una actividad, ¿sí? Pequeñas actividades para no hacer un parcial eterno, digamos, porque va a tener mucha, si no sería muy largo, y me parece que estaría bueno hacerlo más corto, más pausado, y que les sirva a ustedes para establecer relaciones, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. El día cuando tome el parcial, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser presencial o va a ser virtualmente? No, una duda, por eso quería aclararles. Mi idea que me está rondando a partir de nuestro encuentro del lunes y de lo que pudimos ir trabajando es que hagan pequeñas actividades, con lo cual no va a haber un día de parcial. No, yo porque tenía la duda, o sea, tengo la duda todavía de la materia que tenemos virtual, tengo la duda de cómo sería el parcial, cómo se manejaría. Depende de cada profe. Yo como lo estoy pensando, lo tenía pensado de otra manera, pero como lo estoy pensando ahora, tiene que ver con pequeñas actividades que pueden ya empezar, digamos, a partir de finalizado el encuentro de hoy. Es muy probable que ya tengan una actividad para hacer. Van a ser varias actividades que van a ser parte, ¿sí?, de esto que vamos a llamar trabajo evaluativo o evaluación. Todas instancias que nos van a servir. No va a haber un día, no sé, el 30 de mayo un parcial. No, la idea es que vayamos escalonadamente, ¿sí? Vamos a ver si eso nos sirve como y les sirve a ustedes también para trabajar mejor y para establecer mejores relaciones, ¿sí? Ese es el objetivo, vamos a ver si nos sale. Esto, Joaco, en mi caso, ¿sí? Y las propuestas van a ser en la virtualidad, pero, o sea, con tareas y fechas preestablecidas para entregar, pero la idea es que lo hagan a través de la plataforma. Por supuesto, aquellos que todavía no tienen acceso, lo haremos vía WhatsApp. Bien. Vamos a entrar entonces en el recorrido que nos toca. Chan, 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 chan. Yo dejé abierto por acá este que ya lo habíamos visto en su momento, pero vamos a retomar desde acá y vamos a avanzar, ¿sí? Nosotros, los últimos encuentros, trabajamos acerca de el posicionamiento de la didáctica dentro del paradigma interpretativo propositivo del que habla Steinman. Nos ubicamos en ese paradigma, entendiendo que se está parando en el paradigma de la complejidad, ¿sí? Y en ese sentido vamos a establecer o vamos a compartir con varios autores, en este caso Marta Souto, quien va a decir que la didáctica tiene como objeto de estudio, el objeto formal va a ser ese acto pedagógico, y lo habíamos establecido con estas relaciones y estas flechas, pero también en pleno dinamismo, ¿sí? Estudiante, docente, contenidos, lo tienen ustedes en alguien que le transmite algo a alguien, pero en plena relación y en un contexto determinado. Este era el objeto formal, lo que llamábamos enseñanza, ¿sí? Cuando nos adentramos un poquito más, dijimos que esta misma autora dice que la didáctica en un tiempo, en este tiempo, digámoslo así, se ha focalizado más en un objeto concreto,
que van a llamarse las clases escolares. ¿Y por qué dice que se va a focalizar en las clases escolares? Porque es la forma más habitual de concreción del acto pedagógico. Hay otras formas de concreción, pero no son las más habituales. La más habitual es lo que llamamos clases escolares. Y esto lo hemos, está chiquitito, chiquitito, pero se los voy contando. Quedó chiquitito el coso. Esta autora describe, digamos, a las clases escolares pensándolos desde varios puntos y con varios atravesamientos. Es más, piénsenlo como un campo de problemáticas. Fíjense que no dice objeto, dice campo, porque campo es mucho más abierto, es un sistema que está en permanente construcción, y desde ahí es que ella entiende a las clases escolares. Entonces le va a decir que es un encuentro alumno, docente, saber, en relación. Es una relación, se da en un tiempo y en un espacio, en un contexto sociocultural determinado, con historias personales, desde tiempos personales, en un tiempo histórico, porque tiene un tiempo de duración, ¿sí? De 18 a 20, de 22 de 20 a 22, ¿sí? En un escenario, en una realidad concreta, porque se acciona, pero también en esa misma realidad hay un escenario imaginado, dice ella. Cuando dice escenario imaginado, piensen que si lo concreto es ver en una clase esto que se ve en las imágenes, ¿sí? Bancos, sillas, docentes, estudiantes, niños jugando, materiales, eso es lo que se ve. Pero en esas mismas clases también hay deseos, y los deseos no se ven. Deseos individuales, deseos grupales, intenciones, los deseos del docente a la hora de la transmisión. Eso también forma parte de lo que llamamos clases escolares. Y es importante entenderlo porque así también hay que entender el abordaje que va a hacer la didáctica cuando estudie a las clases escolares. No se va a quedar con lo que se ve, también va a ir por lo que no se ve e intentar interpretarlo y comprenderlo, ¿sí? Surge en torno a una función de saber, dice, ¿sí? Porque hay una intención de transmisión de un saber, de un contenido cultural que se decide que se va a transmitir. Es un intercambio, dice, para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto a través de la mediación de un otro. Y acá, cuando nos ubicamos en las clases escolares, sí podemos hacer la conexión con lo que describe Basabe y Coles cuando habla de la enseñanza y que pasa de ser algo natural, ¿sí? Una actividad natural, dice, a ser una práctica social institucionalizada. Cuenta un poquito de la historia, cuenta que la escuela se construyó y que cuando la escuela se constituye, también se construye el espacio del aula y por lo tanto empiezan a aparecer las clases escolares. En ese marco explica Basabe que la enseñanza en una institución educativa o en la escuela adquiere características propias por el contexto escolar, ¿sí? El contexto escolar tiene un formato, ¿sí? Tiene un uso y de un tiempo y un espacio determinados, tiene tiempos, digamos, con contenidos, hoy vamos a ver sociales, mañana naturales y después matemática, digamos. Tiene distribuida esa organización escolar que impacta en la enseñanza de los contenidos. Basabe describe, por ejemplo, que los contenidos que se transmiten en forma descontextualizada, que son como fragmentados, porque, digamos, cuando se da ciencias sociales, se da un tiempito y después sigue matemática y después lengua, entonces se fragmenta el contenido en distintos días y tiempos y espacios.
Todo esto hace que la enseñanza adquiera características particulares que deben entenderse en ese marco, con ese formato escolar. Si seguimos un poquito más, estos autores o esta autora habla de que hay ciertas condiciones del ambiente áulico que impactan a la hora de la enseñanza, a la hora de describir las clases escolares. Y nombra estas que presentamos acá y que ustedes están viendo. La multidimensionalidad, la inmediatez, se me fue. La simultaneidad, la historicidad y la publicidad. A ver, estas condiciones del ambiente áulico, ustedes ahora seguramente las van a leer en el texto que yo les mandé, ¿sí? Pero básicamente tienen que ver con la complejidad de la práctica de enseñanza. En el encuentro pasado, nosotros lo primero que hicimos cuando describimos la enseñanza, dijimos que era una práctica compleja. Y a esto se refiere los autores cuando dice que la enseñanza en una institución escolar tiene características propias. ¿Cuáles son? La multidimensionalidad tiene que ver con que hay dimensiones variadas, múltiples. Esto que decíamos recién, están los sujetos que se relacionan, pero también está la relación con el saber, está la relación con la institución, todo en el mismo momento y en el mismo lugar, en la misma práctica, ¿sí? Lo que podemos hacer, según estos autores, es ponernos como anteojos diferentes para poder apropiarnos o poner el foco en algún punto. Pero eso no desconoce a lo otro, ¿sí? Es como si tuviésemos una maraña de relaciones y de dimensiones. Por eso es multidimensional. Después tenemos la inmediatez. ¿Por qué? Porque en una práctica de enseñanza sucede todo en el constante, en el instante que sucede, ¿sí? En el momento en el que está aconteciendo. Bien, no sé, abren la puerta, toca el timbre cuando estás hablando, viene una mamá a entregar una mochila que se olvidaron, digamos, esas son situaciones que se suceden, o hay interrupciones variadas por un chiste que sucede en una práctica de enseñanza, ¿sí? Entonces, el ambiente áulico está atravesado por la inmediatez, también por la simultaneidad, así como hay un chiste en una esquina, hay otro chiste en la otra esquina, y más adelante están conversando 2 o 3 subgrupos. Entonces, esto sucede en la misma práctica y en el mismo momento, en el mismo lugar. La historicidad tiene que ver con este tiempo que transcurre, ¿sí? No solo que la práctica de enseñanza está en un momento determinado, ¿sí? Hoy es 7 de mayo a las 18:30, sino que también tiene en sí misma una historia, tiene un inicio y un desarrollo, ¿sí? Y un final. La publicidad tiene que ver con que todo lo que acontece en esa práctica de enseñanza, en esa clase escolar, es conocido por todos quienes participan en ella. Por eso es público. Se publicita de alguna manera, ¿sí? Porque todos saben lo que está ocurriendo, todos saben cómo transcurre. Estas condiciones del ambiente áulico atraviesan las clases escolares, está en todas las clases escolares. Lo que pasa es que a veces no las tenemos en cuenta. La didáctica debe tenerlo en cuenta cuando estudia, cuando analiza, cuando interpreta, cuando comprende, para no hacer un conocimiento lineal, ¿sí? Sino que tiene que ser un conocimiento complejo, a partir de la realidad que analiza. ¿Se entiende hasta acá o vamos muy rápido?
A ver, que los voy a ver a todos, porque veo solo algunos. ¿Cómo vamos? Sí. Sí, se va entendiendo. Va entendiendo. Mis compañeros opinan. Sí. Vamos bien. ¿Lo pueden relacionar con el texto de Basabe o le es muy ajeno lo que estamos diciendo? Profe, Sí, Uriel. ¿puede explicar de vuelta lo de multidimensionalidad? Por La favor? multidimensionalidad tiene que ver con las múltiples dimensiones que atraviesan la práctica de enseñanza. Cuando decimos múltiples dimensiones, pensá en esto. A ver, ponete como en la cabeza una clase, ¿no? ¿Qué hay en esa clase? Además de los estudiantes, el docente, el espacio, hay grupalidades, hay relaciones entre dentro de esa grupalidad, hay relación docente-alumno, hay relaciones interpersonales entre los estudiantes, hay relaciones con el saber, hay relación con los deseos y los intereses de quienes están en esa clase, hay una relación con la institución, porque no es lo mismo la escuela 313 de la Villa Vega San Martín que la escuela 134 del centro. Institucionalmente son distintas y esto va a atravesar esa realidad. Esas múltiples dimensiones atraviesan la clase y te atraviesan cuando vos estás en esa práctica de enseñanza como docente, por ejemplo, te atraviesan. Por eso la clase escolar es multidimensional. ¿Se entendió ahí, Uriel? Sí, profe, gracias. Bien, muy bien. Entonces podemos seguir. Esto es lo que dice Basabe, por ahí con otras palabras, ¿sí? Pero cuando habla de la práctica institucionalizada, está hablando de la práctica en el ámbito escolar, por ende de las clases escolares, ¿sí? Y después se mete, una vez que describió y se metió en la historia y habló de la institucionalización de la enseñanza, se mete a describir algunas características puntuales que hacen a la enseñanza. Y dice, la enseñanza está orientada al logro de finalidades pedagógicas. Es decir, hay intenciones pedagógicas. ¿Cuáles serían estas intenciones? Más allá de que, por supuesto, todos queremos que a que le enseñamos aprenda. ¿Podemos pensar algunas intenciones pedagógicas? ¿Con qué estarán relacionadas esas intenciones? ¿Qué les parece a ustedes? En la forma de enseñar o cómo lo expresás. Exactamente, en la forma de enseñar se va a visualizar qué cosa, Silvia, lo que vos pensás. Lo que vos pensás acerca de qué, de la enseñanza. Se me cortó toda la comunicación. Sí, se escuchó entrecortado. Digo, que vos decís que tiene que ver con la forma de enseñanza. Esa forma de enseñanza tiene que ver con lo que vos entendés como para qué enseñar, qué es enseñar más allá de estas características, ¿no? Si yo les preguntase a cada uno de ustedes, volvemos sobre la pregunta que vimos el lunes. Esta idea de enseñar va a estar íntimamente relacionada con su idea de educar. ¿Qué es para ustedes una persona educada? Y ahí es donde las intenciones pedagógicas tienen que ser sumamente reflexionadas y pensadas, porque es lo que va a ser, como dijo Silvia, lo que va a dar forma a tu propuesta. Porque la enseñanza, como dice Basabe, está orientada al logro de esas finalidades pedagógicas. Es lo que vos querés lograr y cómo lo querés lograr, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ustedes tienen que fundamentar sus intenciones. ¿Por dónde quieren enseñar?
¿Qué es lo que ustedes van a pretender cuando enseñan? ¿Qué lugar le dan a ese otro? ¿Qué lugar le dan al saber? ¿Desde qué lugar lo están pensando? Todas estas cuestiones que parecen obvias, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Si lo enseñé yo, por supuesto quiero que el otro logre aprender. Sí, obvio. ¿Cómo? ¿Qué lugar le das para que lo haga? ¿Cómo estás pensando que ese sujeto aprende? Todas estas reflexiones las tienen que hacer fundamentándose en la didáctica. La didáctica es la que nos da esas herramientas para pensar y definir nuestro posicionamiento. Entonces, tenemos intenciones pedagógicas. También hay una acción orientada hacia otros y realizada con el otro. La enseñanza es una práctica que tiene la intención de intervenir en el otro, ¿sí? Porque yo quiero que aprenda el otro, que adquiera lo que le estoy transmitiendo. Pero al mismo tiempo la realizo junto con ese otro, ¿no? Porque lo tengo ahí para transmitírselo. Entonces, hay cosas que nos empiezan a jugar. Por ejemplo, el proceso de comunicación. ¿Qué significa esto? El proceso de comunicación se refiere a cómo se habilitan las voces. ¿Solo habla el docente? ¿Habilita la voz del estudiante o no la habilita? ¿Habilita que se comuniquen entre sí o no? ¿Cómo fluye la comunicación y cómo se autorizan voces? A esto hay que agregarle, por ejemplo, las grupalidades. Las grupalidades nos referimos a cómo se conforman esas grupalidades. A ver, por ejemplo, para que se den una idea, hay líderes, en un grupo puede haber líderes, ¿sí? Positivos o negativos, puede haber subgrupos en una grupalidad. Entonces, todo esto es necesario de ser tenido en cuenta porque interviene. Si hay un líder negativo que boicotea o que resiste el ejercicio de la tarea no se va a realizar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que estar como atento a hacer análisis reflexivos con respecto a esto. Lo mismo pasa con la organización social de la tarea. ¿Sí? ¿Cómo son esas propuestas realizadas contemplando la organización social? Por eso, Basabe describe la enseñanza como una acción orientada hacia otros y realizada con el otro. Después dice, se pone todo feíto. Dice, la enseñanza implica desempeñar un papel de mediador entre los estudiantes y determinados saberes. Este lo vimos la vez pasada, ¿sí? El papel de mediador. Media para hacer la transmisión del saber y cuando hace esa mediación pone en juego, ¿sí?, las mejores formas o estrategias, o como querramos llamarle, para que el otro pueda aproximarse a esos saberes. Hay una mediación, ¿sí? ¿Es lo que está haciendo usted? Estamos intentando, sí, es una mediación. O sea, algo parecido. Exacto. Para que se entienda, sí, tiene que ver con eso. Ahora, la mediación también tiene, porque para que no se confundan con otro de los términos que vamos a ver más adelante, la mediación no solo tiene que ver con el saber, sino también la mediación tiene que ver con contemplar la organización social, los procesos de comunicación, ¿no? Como que entran a jugar también otras dimensiones, no solo cómo llevar adelante la transmisión solamente de ese saber. La enseñanza, dice, enfrenta al docente a un flujo constante de situaciones, inéditas, complejas, que tienen lugar en escenarios relativamente inciertos. Esto es lo mismo que decir multidimensionalidad, inmediatez, simultaneidad, historicidad, las condiciones del ambiente áulico. ¿Sí?
los docentes disponen de un importante acervo de conocimientos, creencias y teorías personales. ¿Se acuerdan que decíamos algo así como que el docente tiene que partir de su propia historia? Porque ustedes hicieron su biografía y esto impactaba en sus ideas o sus creencias acerca de lo que un docente debe hacer. Esto se debe contemplar y se debe analizar y se debe reflexionar. Es lo mismo que después Steinman les decía a ustedes con respecto a los sentidos y a nuestras representaciones. Entonces, la enseñanza está atravesada por ese acervo de conocimientos, creencias y teorías personales. Y acá lo que generalmente se asocia a la didáctica, todo lo que venimos charlando en general no se habla con respecto a la didáctica, pero esto sí, implica la puesta en práctica de una gama de actividades que se refieren a ámbitos diversos y que se llevan a cabo en momentos y escenarios diferentes. Las famosas estrategias de enseñanza, ¿sí? ¿Qué propuestas de actividades hago para que el otro logre lo que yo quiero que logre? ¿Sí? El llamado dispositivo técnico. ¿Cómo construyo la propuesta didácticamente? A ver, que no quiero taladrarlos antes de que se corte. Nos queda 1 minuto y medio. A ver, nos queda esta filmina, pero podemos frenar acá. Yo les voy a proponer lo siguiente, porque si no se nos va a cortar y prefiero que nos conectemos, aunque sea un ratito, de nuevo, rápido ahora, así les cuento bien lo que les propongo hacer. ¿Está bien? ¿Cortamos un cachitín? Bueno, Dale, profe. Y Dale. nos reencontramos. Dale, profe.